Señores, ya estamos hace tiempo en la temporada ciclónica o de huracanes o de mal tiempo, de fenómenos atmosféricos, porque son muchos y muy variados y cada vez más y más intensos. Pero estamos ahora entrando en esa, lo que llaman la curvita de la Paraguay, de los fenómenos atmosféricos, la más peligrosa. Y ya vimos lo que pasó hace poco con Erin, estaba también formándose, había varias formaciones en el Atlántico. El Atlántico es como una carretera para este tipo de fenómenos que vienen a desembocar en el Mar Caribe y nosotros estamos en el corazón de los mismos. Ha cambiado la historia. Uno que lleva unos cuantos añitos en este país, que ha nacido hace ya unas cuantas décadas, poquitas, ¿verdad que sí? Poquitas. Ha visto todos los fenómenos menos San Zenón. Yo recuerdo el huracán David. Este para mí fue quizás el más impactante porque ha sido el más poderoso y el más devastador. Pero Georges, y aquí tenemos unas imágenes, fue muy traumático para la población dominicana. El primer huracán. Porque la Comisión de Emergencia ocultó la gravedad del huracán, porque esa comisión que se reunió en Palacio y nos dijo en un momento determinado con el señor Elpidio Báez a la cabeza que el huracán no iba a entrar, que no estaba, que no iba a pasar por República Dominicana, cuando ya el huracán en ese momento estaba entrando por el este y azotó todo el país porque lo atravesó de este a oeste. Fue devastador y la mayor parte de la gente ya millennial y Z, algunos de los Z, recuerdan, estando pequeños, el impacto de esa imagen. Nosotros, a lo largo del tiempo, después de eso precisamente se crea el COE, 3 años después, y se empiezan a coordinar las diferentes instituciones, pero todavía estábamos lejos de tener lo que necesitamos, siendo el país que somos y estando en el lugar que estamos, en el trayecto de los huracanes, de tener todos los requisitos, la tecnología para poder alertar a la población, para poderla preparar antes, durante y atenderla después. Por eso hemos querido hablar con estas 3 instituciones, porque los 3, cada uno, en su tiempo y a su manera, lo son. Estamos hablando de este lado, Bernardo Rodríguez, quien es especialista en gestión de riesgos y de desastres y subdirector de la Defensa Civil, institución que siempre ha estado a la cabeza de este tipo de fenómenos. A una institución, en otra institución, doña Gloria, la ingeniera, Gloria Ceballos, que nos da tanta tranquilidad porque es una persona en la que sí podemos confiar, directora de la Oficina Nacional de Meteorología de Indomet, el Instituto Dominicano de Meteorología, que ya eso cambió también. Antes era UNAMED y ahora se convirtió en instituto, porque vamos, a medida que pasa el tiempo, entendiendo la importancia de estas instituciones. Y por último, un joven que se ha convertido como en el que todos los jóvenes siguen y que todas las personas que quizás no leen periódicos están atentos a lo que él dice cada vez que hay un fenómeno. Jean Suriel, a través de su Instagram, alerta y nos informa muy acertadamente. Bienvenidos los 3. Bienvenidos. Gracias. En estar aquí con ustedes, tanto con Nairobi como contigo, María Cela. Yo sé que más complacidos estamos nosotros, porque yo sé que usted no está dando entrevista a nadie. Entonces nosotros queremos que se sientan que están en la sala de su casa. Gracias. En la sala de su casa, porque ustedes son personas formales que están acostumbradas a dirigirse a la población siempre en momentos difíciles, y nosotros queremos hablar de esto, porque hay muchas preguntas, muchas inquietudes, pero también hay una historia de la que ustedes han sido parte. Sí. Hemos cambiado mucho, hemos evolucionado mucho. ¿Cuáles han sido los momentos más vergonzosos que ustedes recuerdan a la hora de tratar o de enfrentar o de alertar a la población o de actuar durante el paso de un fenómeno atmosférico en República Dominicana? No sé si Georges se lleva el número 1. No lo sé. Desde mi experiencia, tú señalabas ahí en las pistas que presentaste lo que ocurrió con el huracán George y de cómo eso dio origen a que se creara el Centro de Operaciones de Emergencia y lo que es la Comisión Nacional de Emergencia.
O sea que en esa ocasión la población no estuvo tan documentada para prevenir lo que se acercaba. Y en otras ocasiones también la población ha estado pendiente de otros asuntos, como ocurrió cuando la tormenta Noel, Sí. que la población en ese entonces estaba pendiente, eso fue en octubre del 2007. Ahí está, 2007. De un juego nacional, internacional que se estaba celebrando, y era la Serie Mundial de Béisbol, que como dominicanos estamos muy pendientes, y entonces eso motivó a que estas instituciones que manejan emergencia, tanto el Indomet como todas las instituciones de la Comisión Nacional de Emergencia, se unieran para hacer llegar a la población las informaciones previas a cuando un evento hidrometeorológico nos va a afectar. Como tú señalabas, tenemos aquí a Jean Suriel, que se ha convertido en un vocero de los fenómenos meteorológicos, en el sentido de que siempre comunica, siempre informa. Jean también ha permitido que otros jóvenes se interesen por la meteorología y por ser también de los que comunican. O sea que nosotros entendemos que con los últimos años se ha logrado mucho en el sentido de documentar a la población cuando algún evento hidrometeorológico nos va a afectar o hay amenaza de que pueda afectarnos. Sí, doña Gloria, usted hablaba de esa evolución y de lo que pasó con la tormenta Noel 2007 y cómo la gente estaba enfocada en otra cosa, y fue fin de semana. Cuando llegó el lunes amanecimos con la inundación y fue como una sorpresa para muchos. Y comenzaron a hacer algo que ahora la gente lo ve como una cotidianidad y lo ve como, ya comenzaron a hablar temprano, lo van a alejar, porque se dan alertas temprano. Para eso mismo, no esperar que esté tan cerca el fenómeno. Y la gente dice ahora, no, una semana antes, ahora eso hay que esperar, porque se está alertando. Y creo que es uno de los grandes avances que se ha tenido en la evolución de estos años. Claro. ¿En qué consisten esas alertas tempranas y cómo ha incidido en que la gente se pueda preparar con tiempo y las autoridades también? Sí. Jean. Sí. O ustedes, cualquiera de los dos. Claro. Esto es una conversación libre. Una conversación. Estamos en la sala de la casa. Estamos en la sala de la casa de todo el mundo. Miren, y agradezco mucho a doña Gloria que me pone como ejemplo para tomar como referencia el papel de los medios de comunicación en la materia de gestión de riesgo y de prevención de desastres, porque los organismos de protección civil antes no se auxiliaban de los medios de comunicación. Hoy en día tienen un aliado estratégico que son los medios de comunicación y las redes sociales, por supuesto. Jean, ¿cuándo es antes eso? Antes, digamos, en los 70... Yo me acuerdo que en los 70 prendíamos la radio. Bueno. La radio, porque la televisión, claro, no tenía programas. Era más limitada. Exacto, Era más limitada. pero había televisión, pero que no habían programas continuos. Pero en la radio, las noticias, todo el Claro tiempo que daban boletines. Entonces, desde el año 2000, por ejemplo, en mi caso, cuando comencé a hacer comunicación meteorológica para CDN en los inicios allá del primer canal de noticias en República Dominicana, entonces veníamos con ese lado negativo del huracán George y de las personas que no tenían esa credibilidad en cuanto a la información meteorológica que se publicaban a través de los medios. Pero al pasar el tiempo, la población dominicana ha tenido un crecimiento en cuanto a esa necesidad de informarse permanentemente, y de ahí es donde viene la clave y la importancia de tener alertas tempranas, porque tenemos tiempo suficiente para prepararnos. Entonces, eso facilita el trabajo. En cuestión de 3 a 4 días, le empezamos a dar seguimiento desde el Instituto Dominicano de Meteorología, el Centro Nacional de Huracanes de Miami, y entonces nosotros a través de las redes sociales a publicar y a compartir todas esas alertas para que nadie se quede sin información. Sí.
Hay un antes y un después de George, porque George fue fuerte y dejó una experiencia muy amarga para el Traumática. país. Sin embargo, ese evento hizo posible que se promulgara la ley, la 147-02, que es la que establece el sistema nacional. No solamente nace el COE, nace la Comisión Nacional de Emergencias, que es el espacio donde están todos los ministerios, todas las direcciones, y de ahí también se desprende, está el consejo que dirige el señor presidente Se creó el marco de la legal. República. Es decir, se creó ese marco legal y esto obliga también a que las alertas se consideren y se tomen en cuenta, porque dentro de ese marco surge el Sistema Integral de Información, que es el SINI. Ahí nosotros tenemos una plataforma, tenemos una base de datos con todos los estudios y análisis de vulnerabilidad de las provincias y los municipios. Las gobernadoras, por ejemplo, que asumieron con esta administración, fueron capacitadas y entrenadas como parte, porque es un mandato de ley. Cada vez que hay un cambio, tiene que orientarse al funcionario que llega a la posición nueva, porque hay gente que estos temas lo ve desde el otro lado de la acera. No es lo mismo cuando Sí. entra a ejercer la función. Siempre Que tiene es que así. lidiar con Desde eso. afuera las cosas se ven diferentes. Totalmente. Pero hablaba Jean de los medios de comunicación, pero también las redes sociales ahora han permitido, el Internet, el YouTube, han permitido que la gente sepa también de canales de fuera, no solamente informándonos aquí, sino canales que se dedican al Caribe o canales que son los de los institutos importantes que le han quitado presupuesto en Estados Unidos al instituto y dicen que eso nos va a perjudicar a nosotros a la larga, eso ya lo veremos, pero la gente está mucho más informada. La pregunta es, ¿realmente la gente está más informada, pero se ha acostumbrado? Porque uno lo que ve es como que la gente pensó, y ella lo mencionó al principio, pensó que nosotros tenemos como una protección especial. Que nada nos va a tocar. Que la Virgen de la Altagracia, el manto de la Virgen cubre el territorio nacional y sí lo hace. Yo estoy segura que somos un país bendecido de Dios y de su madre, pero eso no quita que sea necesario incluso que los fenómenos naturales pasen, porque son parte de la naturaleza y parte y fundamental del ecosistema. La gente está realmente atenta y se cuida y tiene la información al día y hace lo que tiene que hacer y no nos coge asando batata en los últimos tiempos, no nos han cogido, porque las lluvias, vamos a hablar de ellas, las lluvias locas esas del 2 de noviembre son otra historia y tenemos que hablar de eso. Sí, en el caso de las redes sociales que han venido a ser la herramienta por excelencia para compartir las informaciones meteorológicas en un momento determinado y de alto riesgo, porque ¿quién no tiene un celular en este momento a la mano? ¿Cuántos seguidores tienes? 350,000 seguidores. Mucha gente en interesada. Instagram y 220,000 en YouTube, porque también hacemos información para YouTube, videos educativos e informativos. Entonces, hay una dualidad en cuanto a esa realidad. Las personas se han interesado a partir de las inundaciones de los noviembre, más en casi un 80%, para enterarse de las informaciones Te subieron meteorológicas. muchísimo los Es seguidores. prácticamente diario. Entonces, aquí tenemos la dificultad todavía de encontrar la acción necesaria. Porque, ¿qué pasa con el dominicano? El dominicano le gusta retar el peligro. Ajá. Cuando hay un río que empieza a desbordarse, Sí. cuando hay una calle que comienza a inundarse, el dominicano se dice a sí No, y se mismo tira. y hasta lo vocea Pero yo a puedo pasar. todos. Aquello Se paso. tira, Yo cruzo aquello por ahí. paso, eso yo lo paso. Y si el Esa animal, es la frase. y si el animal suyo se fue, se lo llevó la corriente, él se tira detrás del animal para rescatarlo en la corriente y arriesgar su vida. Nos falta todavía como nación, como sociedad, ese granito de arena de cada quien, prepararse para lo peor durante una temporada ciclónica, aunque no suceda nada. Lo vimos ahora con el huracán Erin, que pasó como categoría 5 al norte de Puerto Rico, se acercó categoría 4 al norte de República Dominicana y solo nos dejó oleaje y fuertes ráfagas, sin precipitaciones de importancia.
Pero el Ay, año pasado pasó igual, perdón, el año Con pasado Berí, pasó el año igual. pasado pasó con Berí. Berí también. ¿Pasó de cuánto? De uno. También categoría 5. Llegó a pasó de uno categoría categoría 5 5 en 2 días. en pocos días. ahí tengo dos preguntas. En la parte de las redes, así como ha sido una gran aliada, también, como en todo, a veces se convierte en un arma de doble filo, porque hay personas que comienzan a desinformar o alarmar de una manera incorrecta con las informaciones que van sirviendo. Entonces, hay que ser muy selectivo con quién tú te informes. Deben la gente acudir a las instituciones oficiales, pero hay de todo. Tú encuentras en redes sociales personas sin ningún tipo de preparación haciendo contenido meteorológico y alarmando, pero ahí Jean seguro eso nos va a hablar en un ratito. En cuanto a esos retos que mencionaba Jean, de que la gente se lanza, el río está creciendo, ¿cómo le va la defensa civil? Cuando hay una alerta inminente de que hay que hacer evacuaciones, la gente se resiste por miedo a perder sus pertenencias, porque puede llegar alguien y robarle, porque el río no va a subir, porque yo lo conozco el río y sube a los 3 días después que llueve. Es una situación que pareciera repetirse en cada año, cada vez que hay que hacer evacuaciones. Sí, ¿Se ha avanzado? sí, es correcto, pero eso ha mejorado, Ha mejorado. bastante. Precisamente ya los centros colectivos que son albergues, no es un secreto, es decir, antes publicado en el periódico, la gente tenía que comprar el periódico para saberlo. Ya nosotros Ahora con el tenemos- código QR. Ah, míralo ahí. Exactamente. Aquí están todos los albergues del país. Alerta Y de alertado es el reporte que se hace desde la comunidad. Si vives en La Romana, en un barrio de La Romana, y hay una lluvia y se inunda, tú puedes entrar alertado y reportar de inmediato esa situación. Y la defensa civil más cercana, los organismos de emergencia más cercanos, van en auxilio tuyo. Es importante Eso, alertado, es una plataforma reciente. que lo sepa la gente. Alertado, nada más tiene que meter alerta de O, alertado. Y albergues habilitados de la defensa civil. Ahí están los códigos, nada más hay que meterse ahí. Pero lo ve están todo. georreferenciados Sí. las escuelas, los albergues, los destacamentos policiales, los hospitales, todo. Y eso está en manos nuestras, en la comisión. Doña Gloria, nosotros a lo largo del tiempo siempre la llamamos cada vez que viene un fenómeno. Estamos en comunicación con usted. Usted está preparando nuevas generaciones también de profesionales para que puedan alertar a la población. Pero usted siempre soñó con tener las herramientas necesarias Claro. para que no venga todo del centro de huracanes de Miami, del el radar que tienen en Puerto Rico, porque hasta al otro día era nada más el radar de Puerto Rico. ¿Cómo ha cambiado en ese sentido la capacidad de nosotros poder visualizar lo que el fenómeno está con los aglomerados de lluvia, o no sé cómo les llaman ustedes los términos, dentro de los fenómenos y qué zonas van a afectar antes de que caigan para poder avisar y alertar? Y vamos a hablar de cómo eso también tiene que evolucionar, las alertas rápidas, tempranas a través de los celulares. Pues como señalas, siempre tuvimos el interés de tener esos radares meteorológicos colocados en la geografía nacional, o sea, que captaran la geografía nacional. Por eso cuando se instaló el de Puerto Plata, yo dije que me sentía como niño con juguete nuevo, porque de verdad que es una herramienta muy valiosa, sobre todo para esas alertas de un fenómeno como ocurrió en noviembre del 22, como ocurrió en noviembre del 2023, Sí. que se forman esas nubes convectivas y uno a través del radar puede captar cómo va a ser el desplazamiento, qué cantidad de pluviometría va a ¿Qué generar. cantidad de agua va a caer y todo, dónde? Exacto. O sea, tú puedes pronosticarlo a corto plazo, Rápido. que la población puede tomar medidas, porque es como con los fenómenos tipo terremotos, que ya hay países que con algunos minutos segundos tienen herramientas para saber que se va Sí. a producir. Bueno, pues entonces en el caso de los radares, tú con 1 hora de diferencia Wow. puedes ver cómo va a evolucionar esa actividad convectiva, qué cantidad de precipitación te puede dejar y
este año gozamos de ese privilegio porque teniendo el de Puerto Plata, que ya está totalmente funcional, el de Punta Cana y el que se está instalando en las Américas, pues esa triangulación nos va a permitir captar todo el territorio nacional y tener esa información precisa precisamente para hacer esas predicciones de muy corto plazo. O sea que un 2 de noviembre otra vez no nos va a agarrar de sorpresa. Un 4 de noviembre 4, ¿verdad? y un 18 de noviembre. Fue 4 de noviembre, sí, porque a mí no se me había olvidado la fecha, fíjate, hoy fue que la cambié. Yo me quedé traumatizada porque me agarró en la calle y a mucha gente. Eso no nos va a volver a pasar. Vamos a tener el tiempo de salir corriendo, mover los vehículos, salir de la casa si tenemos que salir porque está en una zona peligrosa. Ahora, cuando hay esas precipitaciones tan violentas que se forman en tan corto plazo, a veces no te da tiempo a tomar todas esas medidas, pero sí por lo menos ya estás prevenida en el sentido de que va a ocurrir el evento en muy corto tiempo. Sí, porque lo vemos en otros países. Vemos países desarrollados que de repente vienen esas riadas, la Dana que pasó en Valencia, aunque sin embargo vuelve y se dice error humano. Error humano. Siempre. Y eso es lo más importante, que el personal esté capacitado. Usted decía antes de que tú le hagas la pregunta, que más gente estaba estudiando gracias a Jean. Hay más personas inscritas, usted tiene más gente que está entrenando, hay más gente interesada en la meteorología. Fíjate, mencionaba al principio a Jean, porque Jean ha sido como un ejemplo. O sea, antes a los jóvenes no le interesaba la meteorología, no se apasionaban por la meteorología. A nosotros nos decían los viejitos de meteorología. Y entonces, al ver cómo Jean factura, rentable. Pues que el asunto es rentable. Jean factura, pues hay mucha gente también que quiere tener ese nivel de preparación. Claro. O sea, que yo lo veo desde ese punto de vista como un gran logro. Claro. Aparte que déjenme decirle que Jean nos asesoró a nosotros cuando era todavía muy jovencito, en el 2007, 2006, diciéndonos cómo se necesitaba que ese personal se presentara en la televisión, se presentara en los medios de comunicación en general. Y para dar una mejor impresión y para hacerlo más profesional. Y para comunicar mejor, que aunque teníamos los técnicos preparados, tenían la dificultad para comunicar. Y eso fue muy saludable. Claro que sí. Esa fue una grata experiencia, 2006, 2008, en la que pudimos compartir esas estrategias para poder desarrollar la comunicación desde la meteorología. Y por supuesto que comunicar este tema tan neurálgico para República Dominicana es totalmente esencial, porque imagínense ustedes que se ponga una coma donde no va, automáticamente las personas no van a evacuar y a lo mejor la indicación era evacuar. ¿Qué nos espera? Eso, María se me leyó la mente. Vete por ahí. Vete por ahí. Tenemos que pronosticar para el fin de semana. Eso le quería preguntar, doña Gloria. Bueno, además de por lo que usted ha dicho y quería mencionarlo, 20 años ya cumplió este año frente a Indonet, antes que la meteorología. Queríamos felicitarla por eso. No sabía que eran 20 años, porque entró en el 2000. Nada, dijo Gardel. Eso no, nada. Pero fajada trabajando y mucho, y la población se lo agradecemos. Doña Gloria, este fin de semana vemos que hay mucha actividad, lo vimos ahí en el Instagram de Jean Suriel. Sí. Hay mucha actividad. ¿Qué se pronostica para este fin de semana en República Dominicana? Y posterior a eso, porque como hay muchas formaciones ahora detrás, unos disturbios, ¿se visualiza algo que tengamos que estar pendientes? Fíjate, Nairobi, como y decía para la temporada Marcela en la introducción, estamos en el pico de la temporada ciclónica. Agosto, septiembre y todavía octubre. O sea, y el pico más alto es precisamente el mes de septiembre. Así es. Entonces, las condiciones están dadas en el Atlántico para que esas ondas tropicales que salen de África, que por cierto hay un tren de ondas. Hay un tren. Porque la lluvia monzónica, o sea, el monzón también permite que en África se formen esas perturbaciones, ondas tropicales,
que cuando salen al Atlántico, como está tan caliente, Con el calor. se produzcan los fenómenos Con la meteorológicos evaporación del tipo mar. ciclón tropical. Ahora, ¿qué tenemos en estos días? Hay una onda tropical muy activa, está al este del arco de las Antillas Menores, de las islas de Sotavento, muy parecida a la posición de Erin, pero no va a alcanzar esa Categoría. evolución tan rápida que tuvo se Erin. Presentó con Erin, sino que esperamos para el sábado que sea ya una depresión tropical. En caso de que alcance la categoría de tormenta, sería Fernand, que es el nombre que corresponde, y detrás de ella hay otra perturbación atmosférica, otra onda tropical con actividad de tormentas eléctricas y precipitaciones, que también podría ser una tormenta tropical. Entonces, estamos monitoreando la evolución de esos fenómenos, pero, como te señalaba, hay modelos de trayectoria que se corren, que se comparan. Son 3 o 4 modelos, de ¿no? diferentes, sí, el europeo, el americano, ¿Pero qué el Reino dicen? Unido. Porque el año pasado dijeron que iba a ser de las peores temporadas. ¿Qué dicen de esta? De esta que iba a ser más activa de lo normal, pero no como la del año pasado. Ah, ok. Incluso las actualizaciones indican que vamos a tener alrededor de 3 o 4 huracanes mayores, y ya tuvimos uno que fue 3 o 4 Erin. huracanes Exactamente. O sea, el pronóstico es que de esas 16 tormentas que se pueden formar, 8 pueden ser huracanes, y de esas 3 o 4 podrían ser huracanes intensos. Yo quiero felicitarlos a los 3. Sí. Aquí Bernardo me acaba de regalar dictámenes para un Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Es un libro interesante para poder leer, escrito por él, para podernos informar y para poder saber lo que tenemos que hacer, porque todos queremos proteger a nuestra familia, nuestros negocios o nuestros cultivos o lo que fuera. Gracias, Bernardo, y gracias a ustedes por el trabajo que han hecho a lo largo de tantos años. Como decía usted, no todo el mundo se interesaba por estos temas, por eso eran casi héroes. Ahora todo el mundo está interesado y ahora que son verdaderos héroes. De verdad, verdad. Gracias, gracias. Y esperamos que esta temporada no tengamos que molestarlos mucho. De verdad que no, de verdad Pero que sí no. estamos siempre dispuestos a comunicar a la población y aprovechar esos espacios que ustedes nos dan para que tengan la orientación precisa sobre cualquier evento que se forme y que pueda afectar el territorio nacional. Somos vulnerables. Entonces, mientras aplicamos la prevención, estamos mejor. Y agregando también un dato rapidito, sin importar que sea un huracán categoría 5 o Lo que que sea sea. un disturbio meteorológico, hay que darle seguimiento. Así es. Porque las inundaciones de los noviembre que ya mencionamos... No, fueron por no hablemos de eso. atmósfera. Qué trauma, qué gran Claro. trauma. Señores, muchísimas gracias, gracias de corazón por haber aceptado esta invitación para este conversatorio tan importante en este momento, en esta temporada. Gracias. Y a ustedes, un beso grande.